Son niños. Niños felices, cuyas sonrisas han sido borradas para siempre de la faz de la tierra por los depredadores. Como padre observando el proceso judicial, uno puede sentir que se enfrenta a dos opciones: dejar que la justicia siga su curso, o ¿tomas el asunto en tus propias manos? Klaus Grabowski. El primero en la lista de depredadores que fueron enviados a explicarse ante un juez divino es Klaus Grabowski. Todo comenzó en la mañana del 5 de mayo de 1980, cuando la pequeña Anna tuvo una discusión con su madre, y además estaba disgustada porque decidió faltar a la escuela ese día. Sin que su madre lo supiera, fue a parar al apartamento del carnicero y depredador de menores, Klaus Grabowski. Le prometió que podría jugar con sus gatos y la atrajo a su casa. Y entonces el villano hizo lo indecible. Una de las cosas más descabelladas de este caso es que, aunque fue castrado químicamente por agredir a otras dos niñas de 9 años en 1976, se sometió en secreto a terapia química para revertir los efectos. Solo 4 años después, fue juzgado de nuevo por el asesinato y agresión de Anna Backheimer, de 7 años. Pero este iba a ser su último baile. Durante el juicio, el asesino afirmó audazmente ante el tribunal que la niña le había seducido y luego había intentado chantajearle. Un poco imprudente, teniendo en cuenta su situación. Y en 1981, en su tercera vista, Marianne Backheimer introdujo una Beretta 70 en la sala y le propinó a Grabowski 6 disparos por la espalda. Tras impartir su fría y brutal versión de la justicia, bajó el arma y se dejó apresar sin luchar. Klaus, por su parte, se rindió al implacable y duro suelo del tribunal. Marianne cumplió 3 años de cárcel por su asesinato. Jeff Doucet. El segundo de la lista es Jeff Doucet, un profesor de karate de 25 años, adorado tanto por padres como por alumnos. En esta lista, Jeff Doucet es uno de los pocos depredadores que se complació tanto hasta el punto de no recordar él mismo el número de niños de los que fue víctima. Sin embargo, Jody Plauché fue su Waterloo. El señor Doucet conoció a Gary Plauché y su hijo en algún momento, a principios de 1983. Habiéndose ganado la confianza de Gary Plauché, el padre de Baton Rouge, y de su esposa, June, se convirtió en otra figura de autoridad en las vidas de Jody y de su hermano menor, Mikey. Normalmente, los llevaba al cine y a patinar, y con el tiempo, empezó a abusar en secreto del hijo de Gary, consiguiendo de alguna manera eludir el escrutinio y el consiguiente castigo. Envalentonado por su supuesta impunidad, secuestró a Jody con el pretexto de hacer recados, y luego se llevó al joven a California, donde alquiló una habitación en un motel para que se alojaran los dos. Allí, siguió abusando del niño, y después lo llevó de excursión a Disneylandia. Para entonces, se había iniciado una búsqueda de Jody por todo el país, y más tarde fue localizado cuando el señor Doucet le permitió llamar a su madre. La policía hizo una redada en el motel, detuvo al depredador y lo llevó de vuelta a Luisiana para ser juzgado. Al aterrizar en el aeropuerto, Jeff fue conducido por policías esposados sin saber que Gary le estaba esperando. Cuando se acercó lo suficiente, Gary, que se había escondido bajo una gorra de béisbol, apuntó y disparó. Gary fue acusado de asesinato en segundo grado y más tarde aceptó un acuerdo en el que se declaró inocente de un cargo de homicidio involuntario. Con la ayuda de informes psicológicos que establecieron que Jeff había estado agrediendo a Jody durante meses antes del secuestro real, así como más informes que ayudaron a establecer que fue llevado a un estado psicótico y no podía distinguir entre el bien y el mal cuando apretó el gatillo contra el señor Doucet. Fue puesto en libertad condicional y se le dio 300 horas de servicio comunitario. Al parecer, los familiares de Doucet se opusieron, afirmando que el angustiado padre merecía una sentencia más estricta por asesinar a su querido hermano pederasta. Años después del caso, Gary Plauché fue entrevistado y dijo que no se arrepentía de nada y que volvería a hacerlo. Jody creció y se convirtió en una persona íntegra, y ha aparecido en entrevistas en las que se cita que ha aclamado a su padre como su héroe. Un buen final, mejor que la mayoría de esta lista. Larry Nassar. El violador en serie y exmédico de gimnasia, Larry Nassar, atrajo la atención nacional por sus payasadas. Condenado por abusar sexualmente de jóvenes atletas bajo la apariencia de tratamiento médico, tuvo que sentarse mientras sus antiguas acusadas leían las acusaciones contra él. El jueves de la semana pasada, vi a mi médico para un seguimiento de los medicamentos para dormir para ayudar con mis pesadillas. Me habló del juicio y de que sus propias hijas iban a testificar. Nunca había leído ningún artículo, visto ningún vídeo, ni hecho ninguna pregunta. Antes de eso, no quería saber nada. Estaba en negación. Quiero que me pidas perdón aquí mismo. Quiero perdonarte
Pero también quiero que me digas que te arrepientes de todo el daño que causaste, Larry Nassar. Lo siento. Testigo. Gracias. Los cargos presentados contra el señor Nassar incluyen la posesión de pornografía infantil, la manipulación de las pruebas, trató de destruirlo cuando fue capturado, y más de 20 cargos de agresión sexual, 15 cargos en el condado de Ingham y 7 cargos adicionales en el condado de Eaton. Durante años, utilizó su posición de poder como médico del equipo nacional femenino de gimnasia de Estados Unidos para explotar y abusar de cientos de mujeres jóvenes, la mayoría de ellas gimnastas de nivel olímpico. De más de 256 casos de agresión previstos, solo fue juzgado por unos 10. Además, el FBI descubrió que este enfermo tenía más de 37.000 imágenes de pornografía infantil, incluida una en la que el propio acusado aparecía grabado en pleno acto. Víctima. Pero cuando llegué a casa esa semana, me puse en mi portátil y vi los tres días del juicio hasta el momento. Me quedé despierta durante horas y me senté allí en estado de shock. Me di cuenta de que no era una excepción y de que mi historia era muy parecida a la de otras chicas. Hubo momentos en los que sentí que me estaba escuchando a mí misma. Larry me había afectado. Me hizo daño a mí y a cientos de otras jóvenes. Me arrebató la inocencia y eso es algo que nunca podré recuperar. Aunque se le retiró la licencia médica, la tensión en la sala era palpable a medida que víctima tras víctima relataban sus angustiosas experiencias. El peso de sus palabras pesaba sobre todos los presentes. Pero fue durante la fase de sentencia cuando las emociones se desbordaron. Un padre, Randall Margraves, pidió al juez un momento a solas con Nassar. Randall Margraves: quiero pedirle como parte de la sentencia que me conceda 5 minutos en una habitación cerrada con este demonio. Juez: tengo el presentimiento. RM: ¿lo haría? Juez: burla por las palabras. RM: ¿sí o no? Juez: no señor, no puedo hacer eso. RM: ¿me daría un minuto? Juez: usted sabe que no puedo hacer eso. RM: pues voy a tener que... Al negársele su petición, Margraves se abalanzó sobre Nassar, incapaz de contener su furia. La sala del tribunal estalló en un caos cuando intervino la seguridad. Dado que el señor Margraves era el padre de 3 de las víctimas, sus acciones fueron entendidas por muchos como el punto de ruptura de un hombre enfadado. En este caso, mientras se realizaba una declaración de impacto de los padres, el tribunal observó que usted se sentó, agredió e intentó golpear al acusado. Un asalto es, por supuesto, que la colocación de las personas que creen que están en peligro de daño o abuso físico. Y de hecho usted tuvo que ser derribado por los agentes. Es por eso que estamos de vuelta aquí de inmediato, porque el tribunal cree que el procedimiento sumario es apropiado porque lo estamos haciendo de inmediato. Señor Greywall, ¿está de acuerdo? Señor Greywall: sí, señoría. Me gustaría indicar para que conste que usted ha estado detenido en una celda de detención desde ese momento, que no solo ha estado caminando por el edificio, ha estado de nuevo en una celda de detención. Así que ahora la pregunta es, ¿qué hace el tribunal sobre el hecho de que usted ha estado en desacato directo al tribunal? Solo para que conste en acta, debe saber que podría imponerle una pena de cárcel, podría imponerle una multa de hasta $7.500, podría ordenar cualquier causa o gastos asociados a los procedimientos y cualquier combinación de eso. No quiero hacer eso, el señor. Margraves tuvo que disculparse ante el tribunal. Señor Margraves: me gustaría pedir disculpas a usted y la sala del tribunal y los procedimientos judiciales. Tengo el más alto y máximo respeto por nuestro sistema judicial. Me gustaría pedir disculpas a todos en esta sala y a todos los oficiales, los buenos oficiales que se vieron obligados a lidiar con mi arrebato. Vine aquí para apoyar a mis hijas. Sabía que iban a leer una declaración. No sabía lo que contenía. No me dejaron verla. He tratado con mis hijas con delicadeza y me estoy dando cuenta de que puede que nunca vuelvan a confiar en un hombre. Que llegué a escuchar eso y miro hacia aquí y Larry Nassar está moviendo la cabeza en señal de no, como si no hubiera sucedido. ¿Quién se haría pasar por esto si no hubiera sucedido? Perdí el control y me disculpo cientos de veces. Tenéis mi palabra. No lo haría. Para futuros procedimientos, hoy no he subido al tribunal. Hoy he venido únicamente para apoyar a mis hijas. Me he calmado. Estoy avergonzado. No estoy aquí para eclipsar a mis hijas. Estoy aquí para ayudarlas a sanar. El juez aceptó sus disculpas y no le sancionó. Daniel Driver. En cuanto a casos de pederastia, uno de los más desgarradores y condenatorios es el de Ellie Nessler, que conmocionó al mundo y sigue sirviendo de sórdida marca sobre el estado de la sociedad en su conjunto. Los acontecimientos que se desarrollaron el 2 de abril de 1993 en el Tribunal de Justicia de Jamestown siguen siendo el centro de varios debates importantes sobre la justicia, la moralidad y los límites del sistema legal.
Daniel Driver fue acusado de abusar de 5 niños entre 1986 y 1988, uno de los cuales era el hijo de la señora Nessler. También tenía condenas anteriores por otros casos de pederastia, que no le habían valido ninguna pena de prisión y que, desde luego, no daban a las víctimas ni a sus familias ninguna confianza en el sistema judicial. Según como se mire, está claro que la señora Nessler no esperaba que el sistema judicial hiciera lo correcto con ella y con su hijo prepúber. Impulsada por una desesperada necesidad de venganza, lo más probable es que pensara que el sistema judicial no castigaría correctamente al señor Driver por el delito. Muchos otros factores pueden haber contribuido a sus acciones en ese día, pero solo podemos especular sobre cuál forzó su mano en general. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que la hermana de la señora Nessler, Janet, afirmó que el violador en serie había causado su propia muerte al sonreír a la familia cuando entró en la sala del tribunal. Sea como fuere, el incidente se produjo cuando la señora Nessler asistió a la vista preliminar de Driver, llevando consigo una pistola de calibre 25 a la sala del tribunal. Las autoridades afirmaron que no se registró a los espectadores ni a los testigos antes de permitirles la entrada. Durante un receso de la vista preliminar, mientras la señora Nessler era conducida al estrado de los testigos, sacó rápidamente la pistola y disparó 5 tiros en la nuca del depredador, matándolo al instante. Mientras el señor Driver se familiarizaba inmediatamente con el sagrado suelo del Tribunal de Justicia de Jamestown, el resto de la sala estalló en caos al asimilar la realidad de lo que acababa de suceder. Con la cabeza bien alta, la señora Nessler se entregó inmediatamente y fue sacada de la sala esposada. La reacción pública a sus acciones en la pequeña ciudad de 2.200 habitantes fue enormemente polarizada. Mientras que algunos aplaudieron sus acciones ante las inadecuadas medidas punitivas del tribunal contra Driver, otros las consideraron la acción de una mujer enloquecida. Parafraseando a Rick Shackley, propietario de una tienda, uno pensaría que alguien que hace algo así se marchitaría, pero ella estaba orgullosa. Rápidamente se preparó una defensa para la madre de mediana edad, y muchos empezaron a seguir su caso con interés. Aunque la simpatía de la opinión pública era suficiente para que hubiera podido construir un caso lo bastante sólido como para conseguir una pena leve, su defensa se vino abajo irremediablemente cuando llegaron los documentos que probaban que estaba bajo los efectos de la metanfetamina cuando disparó las balas. La señora Nessler fue entonces acusada de homicidio voluntario y finalmente condenada. Fue condenada a 10 años de prisión, una sentencia que más tarde se redujo a 8 por mala conducta del jurado. Pasó solo 3 años en prisión antes de ser puesta en libertad en 1997, lo que se debió en parte a su lucha contra el cáncer de mama. Las acciones del señor Driver y el posterior incidente en la sala del tribunal dejaron secuelas tanto en Ellie Nessler como en su hijo pequeño. William Nessler luchó durante años contra el trauma de los abusos y creció con numerosos defectos personales, entre los que se incluyen comportamientos violentos y enfrentamientos con la ley. Más tarde mató a un vecino suyo, apenas 1 hora después de salir de la cárcel, por un cargo no relacionado, y se dio a la fuga antes de entregarse de nuevo a la policía como sospechoso de asesinato. Su madre, por su parte, fue condenada de nuevo por venta y posesión de metanfetamina, y volvió a la cárcel antes de ser puesta en libertad en 2006. Murió de cáncer de mama solo 2 años después. ¿Está realmente justificado matar a un depredador? En realidad, no se puede decir, pero se puede ver en tiempo real el daño que tales abusos pueden causar a los niños. Mientras que Gary Plausch y Jody salieron relativamente indemnes, la realidad de la agresión sexual a un menor se inclina más en el caso de la señora Nessler y su hijo. Michael Madison. El asesino en serie, Michael Madison, fue acusado de secuestrar, violar y asesinar a 3 mujeres. Aparentemente había profanado los cuerpos de estas mujeres y luego escondió sus cuerpos cerca de su casa de East Cleveland, la Copa del Señor. Madison se secó cuando la policía investigó inicialmente varios informes sobre un olor nauseabundo que emanaba de un garaje que le había alquilado. Durante la investigación, se descubrió que Madison había guardado en el garaje un cadáver que ya se estaba descomponiendo, por lo que se procedió a un registro exhaustivo de los alrededores. Al día siguiente, se encontraron otros 2 cadáveres en los alrededores, uno de ellos en el patio trasero y otro en el sótano de una casa vacía. Todos los cadáveres estaban envueltos en bolsas de plástico y se encontraban a menos de 200 metros el uno del otro. Tras una orden judicial, los policías registraron su casa y encontraron más pruebas de descomposición. Imagen de fondo del maletero de su coche. No tardaron en detener al asesino en serie. Los cadáveres fueron identificados como Shetisha Shilly, Shirelda Helen Terry
y Angela Deskins, mujeres que llevaban desaparecidas entre 1 y 10 meses. La sala del tribunal estaba llena de familias desconsoladas que buscaban justicia para sus seres queridos. Fue acusado de 2 cargos de asesinato, con agravantes por cada una de sus víctimas, 3 cargos de abuso grave de un cadáver, 1 cargo de violación y 1 cargo de posesión de armas por un exconvicto. También hay que señalar que había sido acusado en una ocasión de intento de violación y que estaba registrado como delincuente sexual desde 2003. Esto se suma a los numerosos delitos relacionados con drogas por los que había sido condenado. Durante la cobertura de prensa que rodeó el juicio, muchos señalaron que su vida estaba tan desordenada debido al hecho de que tenía una madre maltratadora cuyos numerosos novios también le pegaban con frecuencia. El asesino en serie renunció a su derecho a un juicio preliminar y el jurado no tardó en emitir un veredicto de culpabilidad por todos los cargos. El asesino en serie afirmó que tenía intención de apelar su caso ante el Tribunal Supremo. Durante la sentencia, Van Terry, el padre de una de las víctimas de Madison, Shirelda Terry, subió al estrado para hacer su declaración de impacto. Habló con emoción, tratando de mostrar a todos la pena y el dolor causados por la pérdida de su hija, con la esperanza de comunicar el profundo impacto que las acciones de Madison tuvieron en su familia y en sus vidas. Van Terry. Buenas tardes, su señoría. Mi nombre es Van Terry, padre de Shirelda Terry. En este momento, supongo que debemos encontrar en nuestros corazones el perdón para este payaso, que ha tocado a nuestras familias, se ha llevado a mi hija. Sin decir nada, se volvió para mirar al asesino sentado en la mesa de la defensa, y Madison pensó que era buena idea sonreírle. Enfurecido, el afligido padre se abalanzó sobre el asesino, que seguía sonriendo. El señor Terry fue sacado de la sala para calmarse. Ni que decir tiene que el juez estaba horrorizado por la falta de remordimiento del acusado y lo sentenció a muerte. Desgraciadamente para todos los implicados, el juez del Tribunal Supremo de Ohio concedió la suspensión de su sentencia hasta que se agotaran todos sus recursos. Madison no simpatizaba con nadie, ni siquiera con su abuelo, que decía que merecía de todo corazón la pena de muerte. Por desgracia para él, y por desgracia también, su propia madre fue asesinada en su casa apenas 3 meses después de su condena. Clifford Thomas. Clifford Thomas estaba siendo juzgado junto a su novia por el maltrato y asesinato de la hija de esta, Jamila Smith, de 3 años. El abuso fue tan abominable que la juez expresó su disgusto por la situación en términos muy fuertes. También tuve la oportunidad de revelar los DVDs muy largos que el fiscal me proporcionó, y casi pensé, veo mucho Ivy Station, y me confundí, porque pensé que estaba viendo el Ivy Station. Dwayne Smith, el padre de la niña, estaba presente, y por lo que fue probablemente la primera vez, tuvo que escuchar lo que su hija pasó mientras vivía con su madre y el novio de su madre. Este niño tenía más de 50 lesiones y estaban en diversas etapas de curación. El médico forense también testificó que es muy poco probable que esta niña pudiera haberse infligido estas lesiones a sí misma, aunque fuera torpe. Indicó que ésta presentaba varios impactos por toda la cabeza. De hecho, había hemorragia entre el cuero cabelludo y los huesos de esta niña. Quiero pintar el cuadro de la pesadilla que vivió esta niña mientras estuvo al cuidado de estos 2 acusados. Durante la audiencia de sentencia, el señor Smith se acercó al estrado para pronunciar su declaración de impacto sobre la víctima. Antes de subir al estrado, se abalanzó sobre el señor Thomas y le propinó un puñetazo antes de ser separado por los agentes judiciales. El señor Smith fue escoltado fuera y no se le permitió regresar. El señor Thomas fue condenado a entre 6 y 15 años por homicidio involuntario y a entre 1 y 2 años por resistencia y obstrucción a un agente de policía, mientras que su novia, la madre, fue condenada a entre 7 y 10 años, 15 años por homicidio involuntario y a entre 14 y 25 años por abuso de menores en primer grado como cómplice. Desean Brown. El año pasado, el caso de Desean Brown saltó a la palestra. Estaba siendo juzgado por arrojar a un niño de 2 años al río Ohio y apuñalar mortalmente a la madre del niño. Usted mantener a todas estas personas aquí y mierda. Usted sabe lo que estoy diciendo. Usted mantener a todas estas personas aquí para todas estas cámaras y mierda. No me gusta esa mierda. Juez. Tranquilo. Desean. Por eso no quiero venir aquí. Por eso me negué. Así que podéis echarme la culpa a mí y tergiversarlo. Ininteligible. No me gusta esa mierda. Juez. Señor Brown. Esté tranquilo. Manténgase en contacto con sus abogados. Mantenga la cabeza sobre usted. Esté tranquilo. Lo veré el 11 de marzo. Aunque la defensa del señor Brown trató de inclinarse por el ángulo de la incapacidad mental, 2 de los 3 profesionales de la salud mental dictaminaron que estaba en su sano juicio y podía ser juzgado adecuadamente.
Durante una vista procesal, la defensa intentó desestimar la confesión grabada del señor Brown, alegando que se había obtenido bajo coacción. Pero Antonio Hughes, el padre de Nilo, no estaba de acuerdo. Mientras Brown se sentaba en la mesa de la defensa, Antonio Hughes se levantó de su asiento y le atacó repetidamente hasta que fue inmovilizado. A pesar de la agitación emocional catalizada por sus acciones, el señor Brown continuó mirando fijamente al señor Hughes, que intentó una vez más zafarse de los alguaciles y del ataque. Christopher M. Elwell. A veces, no son los padres los que atacan, ni siquiera son ciudadanos modélicos que se indignan con razón ante quienes hacen daño a los niños. A veces, son otros delincuentes los que intentan hacer daño a los depredadores. Christopher M. Elwell acaba de ser condenado a más de 7 años de cárcel por agredir a una niña de 4 años. Al parecer, había mostrado a las niñas clips de varios actos inapropiados, pero inicialmente había negado las acusaciones, a pesar de que ya había sido condenado por un delito similar en 2008. Y le describieron mostrando vídeos de actos sexuales similares a los que ella había hecho. El acusado estaba obligado a registrarse como delincuente sexual y había estado viviendo en 12 Mineral Park Drive de vez en cuando, pero más de 5 veces al mes, y no había cambiado su registro con el Departamento de Policía de Somersworth. Después de ser conducido fuera del estrado de la defensa, fue llevado a la parte posterior de la corte, donde otro recluso, Josiah Davis, estaba a la espera de la justicia. Sin esperar nada, Josiah se levantó de su asiento y empezó a atacar al señor Elwell, dándole cabezazos hasta que los alguaciles del tribunal se abalanzaron sobre él para evitar que hiriera a Elwell. ¿Puede proyectar con seguridad que esto es una pequeña muestra de lo que el señor Elwell va a experimentar en prisión? Indudablemente sí. James González. Todo el alboroto en torno a este caso comenzó en 1992, cuando el adolescente James González disparó a su compañero Matthew Hall tras un enfrentamiento. El señor Hall aparentemente había atacado al señor González y, en respuesta, el señor González descargó un cargador contra el señor Hall. Durante la lectura de la sentencia, los familiares de González esperaban con impaciencia la sentencia del jurado. Cuando se anunció que el joven solo iba a estar entre rejas algo más de un año, uno de los familiares del señor Hall se subió al tabique y atacó a James González. Poco después, el padre del señor Hall se unió a la refriega. La sala del tribunal se vio sumida en el caos y el señor Hall tardó varios segundos en zafarse del señor González. Francisco Cleidibaldo Mariano de Moura. Los asesinatos por venganza en los tribunales no solo ocurren en Estados Unidos. El sentimiento de querer tomarse la justicia por su mano tras perder a alguien a manos de una violencia sin sentido es universal. En Brasil, Francisco Cleidibaldo Mariano de Moura, un hombre de 38 años, fue juzgado por matar a Francisco Alves por una disputa sobre un burro desaparecido. Ante el juez, con el señor Francisco como acusado, Cristiano Alves Terto, hijo del fallecido, desenfundó una pistola de sus vaqueros y se dirigió hacia el señor Francisco, mientras una mujer lo sujetaba sin éxito. Dirigiéndose hacia el frente, Cristiano descargó 6 disparos sobre el señor Francisco, persiguiéndole por la sala y golpeándole con la pistola cuando el pobre asesino tropezó detrás del banco del juez. Débil, pero refugiado tras el banco, el señor Francisco no pudo hacer nada mientras Cristiano seguía golpeándole con la culata de la pistola. Todo ello mientras se encogía de hombros ante las 2 mujeres que intentaban detenerle. Con el señor Francisco inconsciente, el joven se puso en marcha y huyó inmediatamente de la sala. Por desgracia para él, fue detenido por la policía en el lugar. El señor Francisco, por su parte, sobrevivió al incidente y desde entonces ha sido condenado en su propio caso de asesinato. Gracias por vernos. Si esta historia te ha parecido intrigante, haz clic en la tarjeta para ver más casos impactantes de jaleo en los tribunales que te dejarán ansioso. No olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir más historias de crímenes reales cada semana. ¡Hasta la próxima!